Aleluya. Dios es bueno. Maravilloso Dios. Leo esta escritura. ¿Llegaron? Bueno. Palabra de Dios leemos, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Dios mío, rogamos que nos hables hoy. Por favor, habla nuestras vidas. Por favor, edifícanos. Oh Dios, tu propósito de seguir formando y forjando en nosotros vasijas para honra. Y que una iglesia que espera tu venida, Dios mío, esté preparada, esté lista en el nombre de Cristo Jesús. Yo ruego que hoy el Señor lleve esta palabra hasta la mente, el espíritu, el corazón del hombre y de la mujer que van a escuchar, para que sean abiertos los ojos del entendimiento, para que venga, Dios mío, las buenas noticias quedándose en sus corazones y que reciban, Señor, salud, que reciban en su vida liberación, que reciban en su vida, Dios mío, salvación que es solo por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. El título de este mensaje es Los juegos de Sansón. Vamos a hablar, hermanos, entonces, y usted se dará cuenta efectivamente cuál será el propósito del mensaje. Nosotros tenemos conocimiento de la historia de Sansón, pero introducimos repasando y diciendo que la mamá de Sansón era estéril y se le apareció un ángel y le dijo, pues vas a concebir un hijo. No vas a comer cosa inmunda, no vas a beber vino ni sidra, porque el hijo que va a estar en ti será nazareno. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Y bajo esta línea Sansón creció. Los padres hicieron bien porque estuvieron interesados realmente en preguntar y en verificar. Cuando Manoa, el esposo de la mamá de Sansón, se entera, pues quiere como una confirmación y ora a Dios y le dice, Dios, mi esposa me ha contado, pero si esto es tuyo, realmente yo quiero volverte a ver. Yo quiero volver a confirmar que lo que tú tienes realmente para nuestro hijo, saber cómo vamos nosotros a criar a nuestros hijos y qué tenemos que observar. Y el ángel lo que vino otra vez fue a confirmarle. Dios escuchó la oración, Dios atendió el ruego de un padre que quería saber cómo dirigir a su hijo. Bien hacen todos papá y toda mamá, preguntarle a Dios y decirle, Señor, estoy haciendo bien, estoy dirigiendo bien, estoy administrando bien, estoy dando el mejor consejo, estoy haciendo lo que me corresponde hacer como padre. El hijo creció. Cuando el hijo creció, pues ya llegó el momento de tomar sus propias decisiones. Y pidió una mujer por esposa que no era del pueblo de Israel. Pidió a una filistea. El papá, con los principios de Dios y sabiendo muy probablemente lo que significa que un hijo se case con una mujer equivocada, le previno. Importante esto, hay que entender que cuando un hombre y una mujer tienen ministerio de Dios, y aunque no lo tuviera en la dimensión que nosotros de pronto podemos ver, sea pastor, sea evangelista, sino que tenga y sea un hijo de Dios,
hay un punto delicado en ese hombre y en esa mujer, y es el momento de escoger quién será su esposo o su esposa. Porque a partir de ahí podría marcarse una diferencia para bien o para mal. Pues Sansón comenzó y dijo: yo quiero una filistea. Hijo, aquí hay mujeres hijas de Dios, del pueblo que conocen a nuestro Dios. Dice: no, dame a esa, yo quiero que me vayas y hables con los padres como era la cultura, porque yo quiero esa. Los papás no les quedó otra opción que ir y tomarla. Sansón comienza a vivir una vida en la unción de Dios, pero al mismo tiempo dándose licencias en su carne. Sansón comienza a decir: bueno, la unción de Dios que me ha dado es permanente, la unción de Dios que tengo no va a pasar nada. Y está casado con una mujer filistea. No se dice que fuera impulsado a la adoración, que fuera impulsado a la oración, que fuera impulsado a buscar de Dios en un ayuno. No, nada de eso. Él está ahí viviendo. Y ojo, présteme atención, por favor, porque procuro de verdad transmitir lo que está en el corazón de Dios. Yo creo que el reino de los cielos, el mensaje de Dios, es para corazones valientes, para corazones que tienen hambre, que tienen sed de justicia, para la gente que sabe que cuando está en Dios es y se trata también de pagar un precio. Nada de lo que usted considera en una tienda de calidad significa que tenga un costo bajo. No hay ninguna situación. Si usted quiere ir a un hotel de 5 estrellas, no puede esperar pagar lo que se paga en una cabina de 3 estrellas. Usted tiene que saber que el reino de los cielos puede ser semejante a algo tan valioso y tan costoso, para por lo menos ilustrarlo hoy y decir: en el cielo lo que nos esperan son moradas de 5 estrellas y hay que pagar un precio que se llama cuidar una salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Sansón entonces está viviendo allí y como que se acostumbra a estar lleno de la unción de Dios, pero al mismo tiempo jugando. Al mismo tiempo jugando. Y lo segundo que usted encuentra en Sansón es el versículo que acabamos de leer. Llegó a un lugar, había una mujer ramera y se llegó a ella. Pasó la noche con ella. ¿Y qué pasó después de esa noche? Sansón seguía ungido. Sansón estaba lleno de Dios. Sansón mantenía la fuerza que Dios le había dado. Y tenemos entonces el tema de que se acostumbró a tal juego que dijo: yo puedo seguir siendo un hijo de Dios, es lo que dicen muchos, y estar jugando. Yo puedo seguir en el ministerio y en el talento que Dios me ha dado y seguir jugando. Yo puedo ministrar lo que Dios me ha dado para ministrarle a la gente y al pueblo y seguir jugando. Y entonces sigue adentrándose en sus juegos y ve a una mujer hermosa y dice: también la quiero. El hombre no se negaba placer a sus ojos, no se negaba placer a su carne, no se negaba, y dice: aquí estoy. Toma a Dalila
vive con ella, pero los enemigos están interesados en descubrir en qué consiste el secreto de la fuerza. Y le ponen precio a la vida y a la cabeza de Sansón, a la fuerza de Sansón. Y le dicen: Dalila, descubre tú el secreto que hay en el corazón de Sansón para saber cuál es el secreto de su fuerza. El precio son 1100 ciclos de plata. Cada uno de nosotros te vamos a dar. 1100 ciclos de plata están puestos sobre la mesa. Yo quiero que usted sepa y entienda que en el infierno hay precio para su cabeza. Hay un precio para su familia. Hay gente trabajando a sueldo, sobornado por el enemigo, para hacerte caer. Y Sansón sigue en el fuego. Los enemigos saben, y el enemigo de Dios sabe, que la iglesia solo puede ser efectiva y poderosa bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay una iglesia que mantiene juegos, cuando hay una iglesia que dice: es que yo puedo darme la oportunidad de ser hijo de Dios el domingo, estar bien presentado en la iglesia, subir a la casa de Dios y en la tarde puedo empezar a jugar los juegos de mi entretenimiento, los juegos de mi computadora, los juegos de mi teléfono, los juegos de que puedo darle lugar a mis ojos y no pasa nada. Nos acostumbramos como Sansón a estar metidos en un ambiente y en una atmósfera donde corremos riesgo y no nos damos cuenta porque encontramos una especie de normalidad. Estoy habituado a que soy cristiano y puedo vivir sin una vida seria de oración. Estoy acostumbrado a que soy cristiano y puedo vivir sin disciplina, una vida y carácter estructurado que siempre busque parecerse más a Cristo. Estoy acostumbrado a que yo me tomo mis licencias y mis vacaciones. Los juegos de Sansón. Los juegos que te dicen: ¿perdiste la salvación? No, no la has perdido. El Espíritu Santo se fue. No, sentí la presencia de Dios hoy, a pesar de que he estado jugando. ¿Te sientes cristiano y sientes fe en tu corazón? Sí. Y se responde: a pesar de que he estado jugando. Significa que Dios está conmigo. Es el punto. Yo determino y yo me doy cuenta y hago conclusiones en mi inteligencia humana y digo: Dios está conmigo. Entonces, este camino, la verdad que se puede hacer todo esto. Sansón, descúbreme. Y comienzan los últimos 3 juegos de Sansón. El capítulo 16, verso 1, dice: si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Lo amarran, yo no sé, hay que despertar en la escena de lo que la Biblia trata de decirnos, de lo que la Biblia trata de transmitirnos. ¿Cómo es que un hombre
comienza a revelar los secretos de su corazón a quien sabe ser su adversario, ser su enemigo. El corazón de nosotros debe de desnudarse ante el Padre, debe de desnudarse ante el Señor, pero ante el enemigo nosotros tenemos coraza. Ante el enemigo nosotros somos soldados. Ante el enemigo nosotros somos militares. Ante el enemigo tenemos escudo. Nuestro corazón no se desnuda para debilitarse ante el enemigo. Nuestro corazón se desnuda delante de Dios, que lo sabe todo, que lo entiende todo, que es Señor de todo, que conoce nuestra vida. Pero ante el enemigo usted cierra mente, corazón, espíritu. Pero Sansón comenzó a revelarlo. Yo le voy a decir cuál es. Le voy a hablar qué es. Le voy a manifestar qué es lo que hay en mi vida. Poco a poco, juguemos. Voy a jugar ahora al mentiroso. Voy a jugar ahora a no decir toda la verdad. Y comienza y sigue. Viene, no ha perdido su fuerza. Dalila, los enemigos contra ti, los filisteos contra ti. Y rompió aquello como ligaduras podridas. Sigue jugando. Verso 11 dice: si me ataren fuertemente con cuerdas que yo no haya usado, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Tercer juego, mentira y juego. Le está añadiendo un poco más, porque entre más nos adentramos en la impureza, entre más nos adentramos en el pecado, entre más nos adentramos y nos damos cuenta que no sucede nada, yo quiero que usted medite. Nadie expuesto a una radiación nuclear o radiación que produzca efectos en el cuerpo queda canceroso el primer día. Y las manifestaciones de ese cáncer no se manifestarán el primer día. Pero así es el pecado. Parece que están sanos, parece que están fuertes, parece que son hijos de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? A Sansón no se le fue en primer lugar la fuerza física. Se le fue la fuerza del corazón, se le fue la fuerza del alma. Dice que Dalila le dijo: ¿cómo es que me amas? Y ya llevas 3 veces mintiéndome, 3 veces engañándome. Aleluya. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuánto poder hay en tu vida de oración? ¿O está tu alma reducida a debilidad? ¿Cuánto poder en ti hay para decidir voy a buscar a Dios en ayuno? ¿O tu alma está reducida a la debilidad de la comida? ¿Cuánto poder en ti hay para levantarse y decir yo voy a ser fiel a Dios en todo lo que Dios está pidiendo por mi vida, en toda la entrega que Dios me está pidiendo? ¿O tu vida está reducida porque hay placeres y juegos que no quieres abandonar? ¿O acaso no es juego lo que estamos jugando cuando pasamos 3 horas o 5 horas metidos en redes sociales y solo 5 minutos diciendo Señor gracias? ¿Acaso no son juegos esos, iglesia? Pero la Biblia llama, y hoy estoy hablando precisamente bajo esta línea, dice en la Escritura, en el libro de
Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10. Voy a leer esta porción. Dice así, desde el verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Pasé el mar significa que voy a llegar a tierra de Canaán. No, pasar el mar no significa que vas a llegar a tierra de Canaán. Pasar el mar significa que Dios te ha dado una victoria entre el camino y que Dios está contigo siempre y cuando tú honres a Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma comida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, que es como debe de leerse ahí, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron. La iglesia ha dejado de tener admiración y expectativa por si la trompeta de Dios sonara hoy. Yo sigo siendo cristiano, sigo jugando a mi conocimiento, sigo jugando a mi opinión, sigo jugando con mis criterios. Como ellos codiciaron. ¿Está la iglesia codiciando al mundo? ¿Están nuestros hijos jugando con el mundo y nosotros no hemos dicho nada? Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó. ¿A qué se levantó? A jugar. Yo creo que el Espíritu de Dios está señalando a una iglesia que sí quiere ir al cielo, que sí quiere vivir ungida todos los días de su vida ante la presencia de Dios, que sí quiere vivir en el poder del Espíritu Santo, pero que tienen que entender que Dios está diciendo: quita los juegos de delante de ti, quita los juegos de delante de tu vista, y quita los juegos que te están haciendo debilitar por dentro sin darte cuenta. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Pensaba Sansón estar firme? Creo que jugaba el juego a ver hasta dónde llegó. El que piensa estar firme toma consejo en su corazón y dice: ¿qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y trabaja y se esfuerza para hacerlo. El que piensa estar firme se da cuenta que tiene que limpiarse de todas estas cosas para decir:
Espíritu de Dios, cada día yo voy a vivir en tu presencia. Esto se trata de entender de que el juego llega el momento en que Dios lo para, que Dios lo corta, que Dios dice: hasta aquí se termina la actividad de tu diversión. Yo no unjo a gentes para que estén divirtiéndose y cuando quieran demuestren mi poder y cuando quieran inviertan su tiempo en lo que les parece. Yo he llamado gente para que viva consagrada, entendiendo que todos los días quiero hablar con ellos, que todos los días quiero bendecirles y que todos los días quiero que sean ministros portadores de mi evangelio, que haya una iglesia donde no se mueva la muerte, sino que se mueva la vida, que haya familias donde se mueva mi palabra, mi evangelio. Hay algo extraordinario que el Espíritu de Dios revela cuando dice el Señor allá en Isaías capítulo 11. La última palabra de la manifestación y del poder del Espíritu de Dios dice: y le enseñará en conocimiento y temor de Jehová. En Cristo Jesús se movía el temor de Dios. La llenura y el poder del Espíritu Santo no solo se evidenciaba en fuerza, en prodigios, sino que el poder del Espíritu Santo en una iglesia, en un hijo de Dios, se evidencia en el temor de Dios, una santidad de Dios. Tenemos a Sansón jugando y tenemos la escritura que nos dice: mira, pueblo, hay un ejemplo escrito para ustedes. El pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar. ¿Y qué fue lo que al pueblo lo atrajo en las fronteras de Moab? Las fiestas del pueblo que no era de Dios. Me gusta cómo se divierten. Hoy en día hay tanta iglesia divirtiéndose con los juegos que están en las fronteras que son límites a nosotros. Y dicen: es que, y usted ve cómo la gente le cuesta vivir en santidad del corazón, en santidad del alma, en santidad de espíritu y en santidad de su cuerpo físico, y la manifestación de ser una iglesia y un sacerdote de Dios de verdad. Hay un trabajo. ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta jugar. Vamos a ver hasta dónde me permite la iglesia poder llegar con mi juego. Vamos a ver hasta dónde me permite la iglesia poder yo vivir poco esforzado. Esto no es un tema de permiso de la iglesia. Esto no es un tema de permiso del pastor. Esto es un tema de cuánto tú amas tu misma vida para no quedarte cuando la trompeta suene. Esto se trata de una vida de santidad. Esto se trata de una vida de entender de que el Dios de nosotros no es el amiguito, sino que es el Padre que es santo y que es celoso de buenas obras, y que nos ha preparado las buenas obras para caminar en ellas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Debilitado en su corazón, Sansón comienza
a angustiarse y a decir, ya reducido a debilidad, le expresa todo. Nunca jamás ha pasado navaja por mi cabeza. Nunca jamás me han cortado el cabello. Si me lo cortan, yo me voy a debilitar. Entonces, Dalila dijo, lo tengo. Ya sé cuando te entregaste. Ya sé cuando tú definitivamente te rendiste. Ya sé cuando estoy listo, dice el enemigo, el que ruge como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Dice, ya me doy cuenta cuando eres una presa que no puede correr a las aguas bramando como el ciervo. Me doy cuenta que eres uno que se acomoda y se arrulla en sus propios sueños y su propia almohada para no buscar el rostro de Dios. Estás vigilado. Ahora sé cuando eres presa fácil para poder hacer lo que quiero. Se dormía, porque debilitado por dentro, no me venga usted a decir, es que a mí me da sueño cuando está la predicación, es que te duermes cargado de que anoche te acostaste tarde y que viniste a la iglesia a dar poco o casi nada, aleluya, delante del Señor y delante de su altar. Y estando allí, ok, le cortó sus 7 guedejas que le había hecho trenza, bien peinado. Y estando allí, ahora sí, los filisteos contra ti. Y termina entonces. Pero quiero corregir aquí que a propósito le he dicho, termina Sansón, no termina. Pero vamos a ver su caída. La caída entonces, ¿dónde empezó? En un corazón débil. Continuó en un debilitamiento de sus fuerzas y siguió a una ceguera porque le sacaron los ojos. Lo cual describe el modo progresivo de ir cayendo y cayendo. Primero entonces está un corazón frío, un corazón débil, un corazón que no tiene inspiración de servicio a Dios, un corazón que dice ya para qué sirvo a Dios, un corazón que dice aquí estoy cansado. No, no es que estás cansado, es que se ha debilitado. Y avanza el cristiano. Ahora sentirlo con más fuerza. La anemia se le metió en los huesos. Y aquello que antes le era fácil, ahora le es imposible. Aquello que era fácil levantarse, de ver pasar una escena pornográfica, decir aquí me levanto y corro y apago esto. Ahora dice, bueno, es un ratito nada más. El 98% de la película es buena, pero se te quedó la escena pornográfica en la mente que te comienza a corromper por dentro. Antes tenía la fuerza para romper como nadie y decir estoy determinado a cuidar mi comunión con el Señor. Soy un hijo de Dios. Soy un representante del reino de los cielos en mi casa y donde quiera que esté. Hoy te quedas viendo a una mujer y dice, te cuesta quitar la vista y los ojos
de la seducción, porque empezaste en la privacidad de tu casa y se te metió la lujuria, se te metió la lascivia, se te metió el pecado, se te metió allí. Ahora no tienes fuerza, aleluya, para levantarte en el temor de Dios y para decir: soy un hombre consagrado, mis ojos, mis manos, mis pies, mi corazón, mi mente está consagrado al Señor, aleluya. Ahí está lo que Dios está hablando esta mañana a su pueblo y a su iglesia. Se le mete la lujuria a los niños. Estoy diciendo hace tiempo, hay padres que no se dan cuenta que sus hijos en el TikTok, en escenas cortas, empezó a metérsele la lujuria y ellos no dicen: no, yo soy responsable con mis hijos, soy responsable con mis hijas. Yo quiero que usted, aleluya, pueda entender el mensaje de Dios y darse cuenta que Dios sigue hablando porque ama a su pueblo. Dios sigue hablando porque hay una iglesia que le costó en la cruz del Calvario, que te vio allí y su sangre preciosa fue derramada. Hay una iglesia con la que Dios sigue tratando para decirte: les he escogido, les he redimido para que me sean un pueblo especial, un pueblo santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y quiero contestar a la pregunta: ¿qué pasa cuando contristamos al Espíritu de Dios? Porque lo santo no se puede, es que estoy lleno, Dios me selló con el Espíritu Santo, dice alguna doctrina o alguna interpretación. Eso no es doctrina. Dios me selló y el sello de Dios no se quita. Pero ¿qué pasa si el Espíritu de Dios se contrista dentro de nosotros? En el libro de Ezequiel, capítulo 10, nos da fe la Escritura de que a causa de los pecados y de las abominaciones de Israel, la gloria de Dios abandonó el templo y los querubines se fueron y la gloria de Dios no estaba. A Dios honor y alabanza. Así es que el juego de la mente y el convencimiento del engaño del enemigo: ¿puedo jugar y ser cristiano? ¿Puedo jugar y seguir siendo hijo de Dios? Quien tiene el Espíritu de Dios cuando está jugando es redarguido. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, cuando tú juegas, el Espíritu de Dios te redarguye. El Espíritu de Dios te lleva a ti a decir: confiesa tu pecado, ríndete, renuncia, apártate. No puedes seguir viviendo una vida, porque el Espíritu de Dios lo que está haciendo es advirtiendo y diciendo: si tú sigues en esto, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y no puede habitar el Santo Espíritu de Dios en un corazón inmundo. Si alguno se santifica, será vaso de honra para el Señor. La Biblia también dice en el libro de Samuel que el Espíritu de Dios se había apartado ¿de quién? De Saúl. Y he visto a mucha gente, hermanos. Mire, he visto miembros de iglesia. A veces uno como pastor ve miembros de la iglesia, de la congregación, jugando. Y ellos dicen: no, pues yo vivo en fornicación, pero no pasa nada, sigo siendo hijo de Dios.
ni forniquemos, como muchos de ellos fornicaron. Y perecieron en un día 23,000. Ni seamos idólatras. Y estas cosas se han escrito como ejemplo. No, pues yo puedo seguir. A veces sí, a veces no. Yo puedo seguir una vida tibia y sigo siendo del Señor. Dios te sigue amando. Pero date prisa para consagrarte. Date prisa para venir al altar de Dios. Date prisa para tomar las mejores decisiones, para que el Espíritu de Dios no se aparte de tu vida. Y usted encuentra en el capítulo 16, 14, el Espíritu de Jehová se apartó sobre Saúl, de Saúl. Dios había ungido a Saúl y había usado al profeta Samuel, sin duda alguna, sin absolutamente ningún motivo para decir Saúl no estaba ungido. No, Dios lo había ungido. Y la unción que tenía Saúl la puso luego Dios sobre David, usando al mismo profeta. Pero Saúl comenzó ¿a qué? A jugar. Yo puedo hacer cosas que aunque no se me ha mandado hacerlas, yo las puedo hacer. Puedo jugar a ser sacerdote un día. Voy a jugar a ser el pastor de la iglesia un día. No, no juegues con lo que Dios no te ha mandado a hacer. Voy a jugar a tener un ministerio un día. No, puedes soñar y anhelarlo, que el que anhela obispado, buena obra, anhela. Pero espera que Dios te llame, espera que Dios te unja para ese llamado y ese ministerio. Voy a jugar, dijo, voy a jugar a que puedo ser más misericordioso que Dios. Voy a perdonarle la vida al rey Agag. Voy a perdonar la vida al rey de Amalek. Voy a jugar a ser muy misericordioso. No juguemos a ser más misericordiosos que Dios. Hablemos, aleluya, la palabra afuera y fue, aleluya, a tiempo y fuera de tiempo a nuestros hijos. No seamos más misericordiosos y decir es que es mi chiquito, es que es mi chiquita. Tu chiquito y tu chiquita necesitan entender que la salvación de Dios es seria, que la salvación de Dios se cuida, que la salvación de Dios es valiosa y que no pueden tus hijos estar jugando a que hoy sí quiero y mañana no quiero. Se aparta el Espíritu de Dios de la vida de aquellos que ha ungido. Usted dice, este mensaje tiene relación con aquello donde la gente dice, salvo siempre salvo, sin importar lo que signifique cuidar una salvación tan grande. Aleluya. Tantas veces he predicado sobre la tibieza, porque Dios lo ha puesto en nuestra boca, pero el pueblo sigue jugando a que tibio puede seguir siendo, y está bien. Tantas veces he predicado sobre la oración eficaz y hay tanta gente que no se levanta a tener una vida de oración eficaz y poderosa en Dios. Tanta gente, tantas veces hemos hablado sobre la adoración en espíritu y verdad y hay tanto pueblo que ya no le importa. Ellos dicen, lo que quiero es disfrutar yo. Le canto a Dios para que Dios me llene y me bendiga y pueda disfrutar Dios. Cuando tú adoras en espíritu y verdad,
El sacrificio eres tú. Y quien percibe olor fragante, Dios. Y que Dios en su gracia dice, voy a habitar, voy a morar y voy a manifestarme a ustedes. Pero la vida se trata de, aleluya, ser olor fragante para Dios. Dice la Escritura, y de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Porque lo que Dios espera en cada pensamiento que pasa por nuestra vida, donde nosotros cuidamos y decimos, no murmuraré, mi corazón, Señor, dame un corazón que no murmure de mi hermano, que no murmure de mi prójimo, que no murmure de mi esposa, que no murmure, que mi corazón pueda ver, hablar con amor, corregir con amor, sin llevar en mi vida la murmuración que señala y condena. Aleluya. Y ese es el trato de Dios. Para eso estamos hoy aquí nosotros. Yo estoy para darle un mensaje de Dios, usted para recibirlo y para darte cuenta que cuando Dios habla cada día, lo que tiene el propósito es de tu cuidado, del cuidado de tu eternidad con Él, del cuidado de tu alma con Él. Sansón está ahí, ahora es una persona que está siendo maltratada, pero no por la causa de Cristo, que es la otra parte que la iglesia ha interpretado, que todo sufrimiento pareciera que lo pasa por causa de Cristo. Sansón está ahora siendo y trabajando literalmente como un buey, dándole vuelta al molino, pero no es a causa de Dios ni de su palabra, es a causa de su forma de vivir, de las decisiones que había tomado, de una vida que había dicho él, yo puedo hacer esto y lo otro, puedo vivir de tal o X forma. Y el enemigo entonces comenzó a hacer lo que le gusta hacer con aquellos que una vez le habían hecho daño. Ahora sin ojos, ahora sin fuerzas. El enemigo dice, me voy a cobrar los 30 filisteos que mataste y los 1000 hombres que mataste de mi ejército con la quijada de un asno. Me voy a cobrar y me voy a vengar. Y ahí trabajaba, y ahí molía, y ahí se burlaban, y ahí era un espectáculo. Pero qué bueno que es Dios, que Dios no deja caído al justo, y que si hay uno que fue marcado por Dios, que fue señalado por Dios, que ha sido sellado por Dios, que en medio de su angustia y en medio de su miseria, de verdad se vuelve a Dios. El final de este hombre no está para morir, aleluya, en una derrota, sino para morir bajo los principios de Dios. Y los principios de Dios dice que son principios de misericordia. Sansón estando moliendo, estando siendo objeto de vituperio y de escarnio, levanta su clamor al cielo y le dice, Dios, devuélveme la fuerza una vez más, yo quiero tu ayuda. Yo me doy cuenta que no fue mi cabello el que me daba la fuerza, que sin cabello y sin mucha apariencia física y sin mucha musculatura, yo sé que tú me puedes devolver, aleluya, la victoria a mi vida. Lo que yo quiero es irme de esta tierra sin, aleluya. Usted mientras aplauda, alabe a Dios.
Mire la misericordia de Dios, exalte su nombre, diga gloria al que vive, diga gloria al Señor, aleluya, solo por nosotros y por aquellos, aleluya, que también de pronto en algún momento han caído, porque tengo que decirle en esta hora de todo corazón, ¿quién alguna vez no ha caído? ¿Quién alguna vez no ha tropezado? ¿Quién alguna vez no ha estado allí en la lona? Pero estoy diciendo, bendito Dios, que Dios levanta al caído y que Dios vuelve a entregar victoria a aquel que le dice, Dios mío, aquí estoy. Hoy que mi orgullo ha sido pisoteado, hoy que mi corazón está libre de orgullo, hoy que recuerdo lo que me decían mis consejeros, Dios te escogió desde el vientre de tu madre para cosas grandes. Ahí posiblemente Sansón decía lo que me decía mi papá. Hijos, ¿para qué llegar a eso? Jóvenes, ¿para qué llegar a estar sin ojos y sin fuerza de decir, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué terminar ciego y sufriendo terribles derrotas si hoy hay voz de Dios, si hoy hay consejo de Dios, si hoy tienes el consejo de tu padre y de tu madre que aman a Dios, si hoy hay un consejo pastoral en esta casa, si Dios te dice levántate, si Dios te dice despierta, si Dios te dice muévete en la dirección de santidad, si Dios te está diciendo quítate de los linderos de Moab, si Dios te está diciendo, a ver, toma decisiones. Aleluya. Vas a seguir frecuentando el TikTok donde a cada rato te pueden salir y puedes quedar gestando el virus del adulterio, contaminando tu corazón. Vas a seguir frecuentando amistades de las que Dios te ha dicho no hay comunión entre el incrédulo y el creyente. Vas a seguir metiéndote allí. Sansón clama y digamos de verdad en esta mañana, bendita la misericordia de Dios. Bendita la misericordia de Dios para con nosotros y para con sus hijos. Aleluya. Que Dios, en el caso de Sansón, no se apartó. Dios lo dejó un momento y estaba esperando lo que espera de muchos aquí hoy. Que le digan, Dios mío, vuélveme la fuerza, vuélveme el gozo, vuélveme la alegría, vuélveme, Dios mío, porque necesito brillar, porque necesito hacer tu voluntad. Vuélveme otra vez porque quiero derrotar al enemigo con el poder de tu palabra, con el poder de tu sangre. El enemigo ha de caer derrotado en mi casa, ha de caer derrotado. Hay gente que no tiene fuerza para luchar por sus hijos y Dios le dice, si clamas, si levantas tu mirada al cielo, vas a poder volver a clamar y yo voy a escuchar. No puso Sansón a clamar a todo Israel. Posiblemente papá estaba clamando, sin duda alguna. Posiblemente mamá estaba clamando, si es que aún la tenía viva. Posiblemente había alguien que amaba la vida de Sansón. Y yo quiero decirte que posiblemente es muy probable que haya gente que haya estado orando por ti sin que tú te des cuenta. Y esa es la razón por la que sigues aquí. Esa es la razón por la que Dios te sigue hablando, para decirte, estoy esperando
algo de parte de ti. Se llama clamor. Se llama tu oración. Alguien que pueda decir en esta mañana: estoy cansado de la derrota. Quiero levantarme a clamar por la victoria de Dios. Alguien que diga: estoy cansado de mi debilidad, y que diga: quiero la fuerza de Dios. Alguien que diga: estoy cansado de vivir mi frustración, quiero la victoria de Dios en mi vida. Sansón estaba moliendo y volviendo. No dice la Biblia cuántos días llevaba allí. Aleluya. Miseria, escasez, pobreza, limitaciones. ¿A dónde vas a alzar tus ojos para que Dios te saque de eso? Al hombre te pueden ayudar con un diario de una semana, de un mes. Pero si levantas tus ojos al cielo, Jehová mismo vendrá en tu ayuda. Dios mismo vendrá a derrotar la miseria en tu casa, a derrotar la aflicción, a derrotar lo que te está arruinando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entiéndelo, se requiere de verdad mirar al que tiene salvación, al que es nuestro refugio, al que levanta a nuestra cabeza, aquel. Y Sansón se asió, dice, de las columnas, clamó a Dios. Apenas tenía la decisión, porque así como es progresiva la derrota y la debilidad, así es progresiva la restauración y la victoria. La victoria no vino a Sansón cuando sintió la fuerza física. La victoria vino a Sansón cuando se le llenó el alma de fe para decir: aquí, donde no hay ningún cristiano que diga gloria a Dios y aleluya, aquí voy a clamar al Dios de mi vida, al Dios de mi Padre, al Dios de mi pueblo. Aquí voy a decirle: Señor, aleluya. Ni se lo sospechaba el enemigo. Pidió colaboración de sus mismos adversarios, de los que estaban ahí manejando. Llévenme las columnas de este edificio. El mismo enemigo sirviendo a un hijo de Dios que estaba camino a la gran victoria y a la victoria más grande, porque dice que Dios escuchó la oración de Sansón por las evidencias, y dice que la muerte y el estrago que ocasionó Dios a través de Sansón, sin pelo, pero con unción. Dígate conmigo: sin pelo, pero con unción. Sin tener de pronto a veces la belleza y el esplendor que uno pudiera manifestar. A veces hemos dejado transcurrir tanto tiempo y uno dice: sin la juventud, pero con la unción de Dios. Sin el título, pero con la unción de Dios. Sin el grado de doctor, pero con la unción de Dios. Sin los reconocimientos del mundo, pero con la unción de Dios.
Ahí está Sansón, sin pelo, pero con fe, y la unción de Dios y el Espíritu de Dios ha venido otra vez sobre él, y aquellas columnas se comienzan a quebrar y el edificio a desvanecerse, y dice que mató más el día de su victoria final que todo lo que había matado durante toda su vida. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia, eso se llama favor, eso se llama amor de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Señor, gracias, te honramos, te exaltamos, te proclamamos. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Quiero hacer el llamado en esta hora al pueblo. Quiero hacer el llamado en esta hora a la iglesia. A los que Dios ha ministrado de una forma especial. A los que están cansados de la derrota. A los que están cansados de la burla, que aunque no se ríen directamente, sabes que hay gente que se burla.